Listo, está en vivo, Viviana. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Viviana Rodríguez. Soy animadora sociocultural de México Unido contra la Delincuencia en la Alcaldía Cuauhtémoc. Y yo soy Alejandro Rivera, animador sociocultural de México Unido contra la Delincuencia en la Alcaldía Azcapotzalco. El día de hoy quiero darles la bienvenida a los miembros de la red Conéctate por tu Seguridad y a todas las personas que nos están acompañando en otro de nuestros llamados a la acción. Y bien, para comenzar, ¿ustedes se han preguntado por qué es importante la geolocalización? ¿O qué tiene que ver la geolocalización del delito para hacer una prevención? Para esto, bueno, México Unido contra la Delincuencia ha organizado el webinar de la importancia de la geolocalización del delito y sus efectos en la prevención de la violencia. Para abordar el tema del día de hoy, tenemos el honor de contar con la participación de Gonzalo Peón, del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, Daniela Osorio, colega de México Unido contra la Delincuencia, y Edgar Espinosa, de la Alcaldía en Cuauhtémoc. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto contar con cada uno de ustedes en este día. Y bueno, para dar inicio al webinar, también queremos platicarles la dinámica del día de hoy. Cada uno de nuestros panelistas tendrá 5 minutos para dar su participación. Y una vez que termine, nuestros panelistas, los otros dos panelistas que no hayan participado, bueno, van a dar sus puntos de vista, comentarios. El objetivo es que haya un compartir de ideas, de puntos de vista en relación al tema que nos reúne el día de hoy. Y el resto de la audiencia, todos los que nos están acompañando en esta transmisión en vivo, les pedimos que a través del chat nos hagan ahí sus comentarios, sugerencias o preguntas que tengan para nuestros panelistas. Al final nos encargaremos de recabar cada una de estas preguntas para pasárselas directamente a nuestros panelistas y bueno, ya tendremos esta sección para que ustedes también tengan la interacción con los panelistas del día de hoy. Y bien, para introducir el tema en cuestión, quiero contarles que México Unido contra la Delincuencia tiene una iniciativa comunitaria llamada Red Conéctate por tu Seguridad, la cual tiene como objetivo mejorar la seguridad ciudadana en el polígono de San Fernando y San Juan de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. En épocas de confinamiento y de nueva normalidad, la red implementó un llamado a la acción a través de un ciclo de webinarios cuyos temas fortalecen nuestras acciones para tener un espacio seguro, justo y en paz. Y bien, el objetivo del webinario es dar a conocer la importancia de identificar zonas de riesgo y patrones criminales que permitan a las autoridades pues desarrollar acciones de intervención y prevención de la violencia. Asimismo, se busca generar conciencia en la ciudadanía respecto de la denuncia como un instrumento para obtener datos que permitan generar respuestas adecuadas para construir comunidades más seguras. Para comenzar en nuestro panel, le damos la bienvenida a Gonzalo Peón. Antes quisiera presentarlo. Gonzalo ha trabajado en proyectos de gobernanza por más de 12 años, planeación e infraestructura de ciudades, de política y regulación ambiental y de cooperación internacional. Gonzalo tiene experiencia en el gobierno, el sector privado y en organizaciones de la sociedad civil. Su trabajo ha sido relevante para hacer realidad de innovaciones de política pública como la Ley General de Cambio Climático de México, Visión Cero para la Juventud, Rutas Seguras y Saludables para ir a la escuela, el Manual de Calles, Diseño Vial para Ciudades Mexicanas y la Reforma de Estacionamientos de la Ciudad de México, entre otros. Gonzalo, ¿tú qué piensas? ¿Qué nos podrías decir sobre cuál es la importancia de la geolocalización para construir comunidades más seguras? Hola Viviana, pues creo que yo tengo que hablarles con la experiencia, ¿no? En ITDP somos una organización que trabajamos porque las personas en las ciudades nos movamos de manera más sustentable, equitativa y también segura. Entonces la geolocalización o las tecnologías de geolocalización aplicadas a distintos medios de transporte tienen un nombre que se llaman AVL, que es por inglés Advanced Vehicle Location,
y es avanzado porque ya no solamente son los GPS, ¿no? Sino es una tecnología que permite tener otro tipo de comunicación, seguimiento, rastreo, geocercas, transmisión de video, es una serie de cosas que pueden funcionar para mejorar la seguridad o ser más eficientes los sistemas de transporte, desde los de buses hasta los monopatines, esos que antes se podían rentar, o las bicicletas compartidas. Desafortunadamente en México no se hace mucho uso de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontramos que hace 1 o 2 años más de 3.500 incidentes de tránsito, que no son llamados, no son accidentes porque son prevenibles, fueron causados por unidades de transporte público. Y obviamente no existe la capacidad policial para hacer estas vigilancias. Entonces podemos usar estos dispositivos ABL para desincentivar conductas de riesgo. Nosotros en ITDP hicimos un experimento con 2 rutas de transporte concesionado. Si me permiten, les voy a compartir la pantalla para mostrarles algunos de los resultados que muestran cómo se dejaron de hacer ciertas conductas de riesgo por parte de los conductores de los autobuses, y cómo también mejoró la eficiencia del uso de combustible por estos cambios en la conducción que tienen los choferes, ¿no? Y bueno, estoy hablando aquí principalmente de los operadores de transporte público, pero es importante decir que la geolocalización también ayuda a usuarios y autoridades en la vigilancia, ¿no? Y los operadores, lo que les puedo decir es que el proyecto que hicimos nos permitió vigilar la manera en la que se conducían 2 rutas de transporte concesionado de microbuses, prácticamente, y también incidir en cómo se conectan, ¿no? Aquí esto es un ejemplo de cómo programamos un tablero de control para vigilar las conductas de riesgo, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de transporte público no pueden ir a más de 50 km/h por el tipo de seguridad de los vehículos, y aquí encontramos que el Michael Schumacher de los conductores de autobuses fue el que 70% de las veces que se rebasó la velocidad en un mes fue la misma persona conductora del bus A10, ¿no? Entonces, con estos mismos dispositivos nos pudimos dar cuenta de eso. Hicimos un experimento de qué tal en 2 rutas, ¿no? En una lo dejamos operando igual y otra la cambiamos, le pusimos a las 2 tuvieron el seguimiento, pero en una, con este dispositivo que se llama Geotab, pudimos y activar una alerta sonora para las conductas de riesgo, ¿no? Como rebasar la velocidad de máxima permitida, exceder los frenos bruscos, giros bruscos, tener el bus encendido y no moverse, ¿no? Eso también es algo muy desagradable para las personas que usamos los micros, ¿no? ¿Por qué nos van a tener así esperando, ¿no? Entonces, sonaba una alerta cuando hacían estas cosas, y después de esto analizamos los resultados para ver si había cambiado el comportamiento, e hicimos una regresión diferencias en diferencias, que esto nos permite establecer una correlación y no atribuir estos cambios a algún otro suceso urbano, ¿no? Como podrían ser las lluvias o algo así que puede cambiar cómo manejamos. Publicamos el reporte, y ¿qué encontramos? Pues por un lado que se disminuyó el consumo de combustible en 1.6 litros de diésel al día, que vale como 20 pesos el litro de diésel. Entonces se ahorra una lana, pero también se disminuyó en 35% el número de veces que los vehículos exceden el límite de velocidad, y también disminuyó la velocidad máxima alcanzada, ¿no? No es decir la velocidad promedio, sino la máxima alcanzada, y al disminuir la velocidad máxima se disminuye el riesgo de muerte o lesiones graves, tanto para los usuarios del transporte público como para los peatones, que en general son las personas que son atropelladas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si aplicamos este tipo de tecnologías que de alguna manera se podrían pagar solas con los ahorros en combustible a las más de 200,000 unidades de transporte concesionado y transporte público que existen en la zona metropolitana del Valle de México? Pues podríamos tener entornos mucho más seguros, y en este caso hablando de seguridad vial, pero también las personas usuarias podrían tener mucho mayor certeza de la llegada del transporte, y al tener mayor certeza para llegar a los transportes también pueden disminuir su exposición al riesgo en la espera, o también inclusive tener dispositivos para denunciar el delito. Y bueno, eso es un poquito de mi experiencia. Entonces yo sí considero que las tecnologías de geolocalización pueden contribuir a tener una ciudad más segura, y espero no haber rebasado mis 5 minutos.
No, perfecto, muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Pues ahora es momento de interactuar entre los panelistas y de intercambiar ideas, comentarios, puntos de vista. En este caso, Daniela, a partir de lo que nos ha presentado Gonzalo, ¿cómo lo ves? ¿Qué consideras en el uso de dispositivos, de estas herramientas que permiten realizar denuncias y que la geolocalización ha ayudado a ITDP, por ejemplo, a identificar esas conductas de riesgo en el transporte público? ¿Tú crees que todo esto que acaba de exponer Gonzalo ayuda a construir comunidades más seguras? ¿O qué podemos agregar o decir respecto a esta información y de tu experiencia también? Adelante. Gracias, Viviana. Pues retomando un poco lo que mencionaba Gonzalo, pues es justo de esta forma donde nosotros podemos crear estrategias focalizadas, como ya lo hizo ITDP, para que atiendan estas zonas prioritarias con el fin de disminuir la incidencia delictiva, ¿no? Y además para identificar las diferentes dinámicas por la que cada zona necesita esta atención específica y que vaya de acuerdo a las necesidades que se encuentran dentro de cada zona. Y pues qué mejor que ir aprovechando los avances tecnológicos para poder tener una mejor prevención que sea más eficaz y poder tener más cerca a las personas de la denuncia, que siempre es importante para nosotros poder medir el fenómeno delictivo y poder hacer análisis al respecto. Gracias. Claro, gracias, Daniela. Pues bien, como lo comenta Gonzalo, Daniela, los instrumentos o esas herramientas tecnológicas ayudan a identificar las conductas de riesgo, ayudan a obtener datos para mejorar el entorno. Y en este caso nos platican desde el ámbito del transporte público, que podríamos decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿La geolocalización aplica o no aplica? En este caso, desde tu experiencia, desde lo que has tú también trabajado, Edgar, ¿qué nos podrías decir, complementando la idea de nuestros compañeros y compañeras? Claro. Bien, pues en principio, como bien lo mencionan, creo que coincidimos todos los que evaluamos este tipo de factores que están involucrados en las conductas que generan incidentes delictivos o faltas administrativas. Tenemos que tratar de tener la mayor información posible para poder actuar en función de ello. Entonces, muchas veces, bueno, es muy común señalar cuando un incidente delictivo ocurre. Es muy común que la gente nos comente, nos señale el lugar, pero no tenemos muchos datos, sobre todo si no llegan a una denuncia. Entonces, hemos tenido la necesidad de obtener los datos de otras maneras, y estas herramientas que se han generado, pues bueno, eso nos hace tener mayor información, y siempre que tengamos información, para nosotros será una herramienta más para poder actuar. Entonces, particularmente en el transporte público, pues digamos, los incidentes que ocurren a bordo de transportes es muy difícil identificarlos. En principio se denuncian muy poco. Entonces, tenemos muy poca información al respecto. Y así podemos identificar los diversos factores que pudieran influir en estas conductas delictivas, ¿no? El por qué, en dónde, cómo, a qué hora, y quiénes participan para que eso pudiera generarse, ¿no? Qué factores participan o coadyuvan para que eso ocurra, ¿no? Y reducir los riesgos. Por supuesto que es importante. Bien, gracias. Gracias, Edgar. Gracias, Daniela. Gonzalo, y referente a lo que acabamos de escuchar con Daniela, con Edgar, ¿tú qué podrías decir en relación a estos instrumentos que menciona, bueno, lo comenta Edgar ahora, ¿no? No hay mucha denuncia, no hay estos datos porque, pues, no sé, tal vez la ciudadanía no realiza esta denuncia. Y en la experiencia que tuvieron en ITDP, ¿cómo le hicieron? Si las herramientas no son de fácil acceso o si la ciudadanía no denuncia, ¿qué nos podrías decir?
Bueno, yo creo que en primer lugar me gustaría aclarar que las violaciones del reglamento de tránsito no son delitos, sino faltas administrativas, pero igualmente están relacionadas en hacer más insegura la Ciudad de México, ¿no? O sea, si tomamos en cuenta el riesgo vial, pues es la octava causa de muerte más frecuente en nuestro país, los siniestros de tránsito, y la primera entre jóvenes de 5 y 9 años. Entonces, hay distintas maneras de prevenir los siniestros de tránsito, básicamente 3. La infraestructura, mejoras en la infraestructura, la aplicación de la ley, cuando la ley funciona, es el reglamento de tránsito, y estrategias de educación. El tema de las estrategias de educación es que duran años y años para poder cambiar las cosas. Y entonces lo que nos deja realmente con 2 maneras de actuar rápida, ¿no? Que es cambiar la forma urbana y aplicar la ley de manera adecuada. Y entonces este tipo de herramientas nos permiten promover la aplicación de la ley sin necesidad de grandes gastos en vigilancia a través de personas, ¿no? Porque los propios dispositivos permiten que esto se lleve a cabo, pero además hay otro tipo de cobeneficios, ¿no? Como estos ahorros en combustible. Entonces, si tú te pones a pensar este dispositivo, lo puedes comprar como una línea celular, te cuesta como 400 pesos al mes. Los ahorros en diésel, ¿no? Si tú multiplicas lo del 1.6 litros de diésel, y el diésel está a 20 pesos, 21 pesos el litro, más o menos en lo que está, por los días que funcionan las luces son 600 pesos al mes. Y entonces, pues realmente si se compran esos dispositivos y se paga la renta del uso de la red, en este caso somos la red de AT&T, pues puede ser de cualquier empresa telefónica, pues te habría un ahorro para los operadores de los buses de alrededor de 200 pesos al mes. Entonces, digamos que podríamos decir que esto se podría pagar solo. Pero obviamente los buses solamente son una pequeña parte en el ecosistema de movilidad de la ciudad. Entonces, existen ya compañías de seguros que ofrecen descuentos a sus conductores si tienen dispositivos de geolocalización, y hay distintas compañías en el mundo que están promoviendo otro tipo de soluciones, ¿no? Entonces, esto le llaman eco-driving o safe driving, ¿no? También las compañías que tienen temas de logística utilizan mucho este tipo de dispositivos. Entonces creo que podemos transitar hacia un ecosistema donde, resguardando la privacidad, ¿no? Porque también es muy importante respetar las leyes de protección de datos personales, podamos tener estrategias automatizadas que promuevan el cumplimiento de las leyes de tránsito en este caso. Y esto en cuanto a la seguridad vial. En cuanto a la seguridad personal, nosotros no hemos hecho ningún piloto en México, pero hay experiencias internacionales interesantes, ¿no? Por ejemplo, en la India y en algunos otros lugares existe esto que se llama el Safety Pin, que es una aplicación para el transporte público enfocada en reducir los delitos relacionados particularmente como el acoso contra las mujeres, que es un problema muy importante, ¿no? Creo que alrededor del 80% de las mujeres en México ha reportado haber sido acosada o víctima de algún tipo de acoso o conducta inapropiada de hombres en el transporte público. Entonces, este tipo de tecnologías también pueden utilizarse de otras maneras, y también estos datos, tanto de seguridad vial como de otro tipo, pues al marcarse en el punto donde se hacen, entonces van generando estos puntos negros en los mapas, entonces se pueden hacer análisis geográficos que nos pueden ayudar a identificar los lugares donde hay mayor incidencia. Y como dijo Daniela, pues atacar ahí, usar los recursos públicos ahí de manera focalizada, donde pueden tener efectos mayores. Bien, perfecto. Muchas gracias. Pues aquí es algo muy interesante, cómo desde ITDP también se utiliza la geolocalización y cómo a través de esta geolocalización pues nos están permitiendo generar y construir comunidades más seguras. Se previene violencia también desde el transporte público, y todo esto es seguridad ciudadana. Estamos hablando en sí de seguridad ciudadana y podemos verlo desde distintas variantes, en este caso desde el transporte público, por decirlo así, y también esto ayuda a que podamos convivir mejor entre vecinas, vecinos y la comunidad que nos está, pues con la que estamos conviviendo. Y bien, para continuar, pues vamos con la siguiente participación.
Sí, ahora tenemos la participación de Daniela Osorio, de México Unido contra la Delincuencia. Ella es investigadora junior en México Unido contra la Delincuencia, socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. Anteriormente colaboró en México Evalúa, en el programa de Seguridad y Justicia, en el equipo de seguridad como asistente de investigación. También laboró en la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General de la República. Y Daniela, ¿nos puedes ayudar a contestar la siguiente pregunta? ¿Cómo el análisis de datos de la geolocalización del delito permite a las autoridades desarrollar acciones de intervención y prevención de la violencia? Adelante, Daniela. Primero que nada, muchas gracias por permitirme compartir este espacio con todos ustedes, y contestando a la pregunta, pues es justo para decisiones más inteligentes basadas en la información correspondiente al entorno que se requiere tratar, que es lo que se conoce como geointeligencia, que es la integración del análisis espacial, estadística espacial, visualización dinámica y el modelo avanzado y simulación geoespacial, que es un conjunto de herramientas que derivan el incremento de capacidades analíticas policiales para ofrecer mejores soluciones estratégicas y tácticas policiales más efectivas y eficientes, que es justo el análisis geográfico del delito para ayudar a identificar concentración geográfica, como ya lo mencionaba Gonzalo, que es la identificación de hotspots o zonas calientes donde se comete un delito con mayor frecuencia. Es justo conocer esta distribución espacial y temporal del delito. Un ejemplo de esto podría retomar la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México en su base de datos de víctimas contenidas en carpetas de investigación iniciadas que son registradas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y es que en la Ciudad de México de enero a octubre ocurrieron 1,318 homicidios dolosos y feminicidios, y dentro de este territorio de la Ciudad de México, solo 3 alcaldías concentraron el 46% de los casos ocurridos, que fueron Iztapalapa, Gustavo Madero y Tlalpan. Y es justo, ¿no? El fenómeno sí se presenta en un territorio, pero no en la totalidad, sino solo en ciertos puntos, que entre más localizados los tengamos, mejor puede ser el tratamiento de estas zonas para su prevención. También nos ayuda la búsqueda de patrones y tendencias, pensando en que estos pueden existir. ¿A qué me refiero con patrones? Que un delito puede ser cometido mayormente en cierto horario, en algún lugar en la calle, por ejemplo, no sé, como cerca de algún metro. También puede ser a cierto tipo de población, identificar cuál es la población que está siendo afectada. Y en cuanto a tendencias, me refiero de cómo es la evolución de este delito a través del tiempo. ¿Se ha incrementado, ha disminuido? Si durante ciertas temporadas presenta incrementos, ya sea en las temporadas navideñas o en mayo. También nos ayuda a identificar factores de riesgo y protección, como también ya lo adelantaba, que es justo pensando un poco en el alumbrado público, de cómo estos factores de riesgo y protección son medidas que pueden ayudar a prevenir o que pueden ayudar a incentivar el delito, por decirlo de alguna forma. Y aquí es donde justo entra lo que ya adelantaba un poco, que es el alumbrado público, recorridos policiales, cámaras vecinales, incluso la poda de árboles. Y a partir de esto, pues justo tomar decisiones inteligentes basadas en información cercana al entorno donde se requiere tratar, ¿no? Y pues justo por eso yo creo que nos ayuda la geolocalización del delito. Gracias. No, pues muchísimas gracias, Daniela, por tu participación tan oportuna. Y pues ahora nos toca interactuar con los panelistas. En este caso, Gonzalo, ¿cuáles serían tus aportaciones respecto a la participación de Daniela? ¿Tendrás algún punto a favor, alguna aportación o algún punto en desacuerdo que nos quieras mencionar respecto a esto que menciona Daniela, que podemos decir que esas son decisiones inteligentes que nos ayudan a medir la incidencia delictiva y, por supuesto, a prevenir el delito? Adelante, Gonzalo. Gracias, Alejandro. Pues ahí, de alguna manera, Daniela habló de otra dimensión
de la geolocalización, ¿no? Normalmente cuando hablamos de geolocalización hablamos de coordenadas, de latitud y longitud, pero Daniela también habló de franjas horarias, bueno, de horarios, ¿no? Donde hay mayor incidencia. Y esto es algo que también de manera automática nos da la geolocalización, entonces no solamente nos ayuda esto a identificar aquellas zonas donde es más importante la prevención de conductas de riesgo o de conductas delictivas, también nos ayuda a identificar esos horarios, ¿no? Que esto es algo, yo ahorita me estoy dando cuenta que es fundamental en la seguridad ciudadana y también es fundamental en la movilidad, ¿no? Porque hay comportamientos sumamente distintos en distintas franjas horarias del día. Y entonces estas soluciones no solamente se pueden pensar de manera ad hoc para la zona o el hotspot, sino también se pueden pensar de manera ad hoc para el horario en el que se está presentando, ¿no? Y bueno, si es nocturno, pues hay soluciones de iluminación o hay otro tipo de soluciones, por ejemplo, si estamos hablando de infraestructura, como transparencia y algunos otros tipos de infraestructura que ayudan a también prevenir ¿cómo se llama? La seguridad o mejorar la seguridad tanto real como percibida, ¿no? Porque también hay otro punto de vista que estamos hablando ahorita de los delitos, pero la seguridad también es tan importante lo que sucede como la percepción del riesgo, porque esta percepción de riesgo cuando es mayor, en algunas personas puede limitar sus conductas y evitar que accedan a distintas oportunidades de empleo, educación, o salud, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Pues como lo mencionaba, ¿no? Estas zonas, se pueden ubicar estas zonas calientes, ¿no? Donde hace falta que pues, se pueda prevenir el delito. Y al final se espera tener estrategias focalizadas de acuerdo a las necesidades de cada una de las zonas y que con esto se incentive la denuncia para poder también medir la incidencia delictiva, que es algo muy importante. Y pues ahora vamos a pasar con Edgar. Edgar, ¿qué nos puedes compartir respecto a las participaciones anteriores? Adelante, Edgar. Bien, bueno, yo creo que sí, retomando un poco lo que comentaba Daniela, respecto de la geolocalización de los delitos a través de la Agencia de Innovación Digital de la Ciudad de México, digamos, es una herramienta que no teníamos antes, ¿no? Es algo que nunca se había presentado a partir del gobierno, ¿no? De esa manera nosotros como ciudadanos, al final del día, como siempre nosotros comentamos, todos somos habitantes de la ciudad y todos participamos en lo que sucede dentro de ella, ¿no? Esto nunca se ha dado, entonces eso nos ha permitido a nosotros como servidores públicos, a la gente, acercarse a los datos, también conocer lo que sucede, y tanto en el momento como históricamente en el entorno en el que vivimos, y sernos partícipes de las mejoras sobre todo que necesita nuestra comunidad. Pues bien, sí, los datos están ahí, son abiertos además, parte de ellos por las leyes diversas protegen ciertos datos, pero podemos acercarnos, ver un panorama general de lo que ocurre en nuestra ciudad, en nuestra colonia, en nuestra calle. Y bueno, al final del día volvemos a identificar que la denuncia ciudadana nos está dando datos más allá de solo perseguir delincuentes, ¿no? Que esto no se traduce solo en un asunto policial, esto no debe ser solamente un asunto de instituciones de seguridad, sino más bien de toda la comunidad, de la suma de muchos, para que mejoremos el ambiente y el entorno, pues para tener una mejor ciudad y una mejor convivencia. Sí, muchas gracias, Edgar, por la participación. Como tú lo mencionas, ¿no? La importancia que tiene para que pues, los mismos ciudadanos, especialistas, se puedan acercar a estas bases de datos, ¿no? Con la finalidad de poder medir esa incidencia delictiva y que se denuncie. Eso es algo bien, pero muy importante. Pero también viene por ahí, solamente para concluir este bloque, yo creo que le podríamos dar la palabra a Daniela para que nos explique más o menos de su experiencia en dónde podemos encontrar un análisis confiable de datos para la geolocalización del delito, que es algo muy importante. Adelante, Daniela.
Sí, listo. Perdón, gracias. Pues justo tenemos diferentes bases de datos en las que se recopila diferentes tipos de información. Como ya mencioné, la Agencia de Investigación Criminal, sí, justo son víctimas, pero son víctimas contenidas en carpetas de investigación iniciadas, por lo que no tenemos como tal tan cercano el reporte no conocemos el reporte exacto de víctimas, ya que solo estamos viendo para las que se abrió una carpeta de investigación. También tenemos el Instituto Nacional de Geografía y Estadística con su base de datos, pero solo para homicidios de defunciones generales, que recopila la información de los certificados y actas de defunciones de la Secretaría de Salud y Registro Civil. Y pues justo esta también nos presenta la información a uno de los niveles más bajos, que es a nivel local, pero en comparación la Agencia de Investigación Criminal nos presenta los datos a nivel calle. Entonces, son las únicas dos bases que tenemos como tal, la desagregación tan baja, porque también tenemos la base del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero la desagregación más baja de esta base de datos es a nivel municipal, y para esta desagregación solo tenemos información de carpetas de investigación iniciadas, por lo que no tenemos información de víctimas a nivel municipal. Y esas serían algunas de las bases de datos oficiales con información disponible para carpetas y víctimas. Pues muchísimas gracias, Daniela. Ya tomamos nota, yo creo que también las personas que nos están siguiendo en vivo, porque es un tema muy, muy, muy importante. Y solamente para cerrar esta sección, desde México Unido destacamos la importancia de la geolocalización de los delitos. Como bien nos explicaron, es fundamental contar con datos, así con evidencia que permita atender los fenómenos a partir de sus particularidades. También es importante conocer el fenómeno a partir de las dimensiones geográficas, desde el urbanismo, evoluciones temporales y diferenciales por sexo, que nos permita al final la comprensión de los distintos delitos. Al final se busca que con la información generada sea de utilidad para la toma de decisiones y la generación de políticas públicas específicas que respondan a las particularidades de los distintos delitos y que ayuden a las fiscalías y alcaldías a la prevención y disminución del mismo. Solo para finalizar, mencionar que la recolección de datos permite analizar los aspectos geográficos de la delincuencia e identificar configuraciones y tendencias entre datos, que de una forma estadística no pueden ser quizás muy visibles. Muchísimas gracias por la participación de cada uno de ustedes. Bien, ahora vamos con el turno de Edgar Espinosa. Edgar Espinosa nos hablará sobre pues, la participación ciudadana. Cómo la participación ciudadana pues, nos va a permitir también tener datos. Primero, quiero presentarlo. Él es licenciado en Historia, cuenta con experiencia en materia de seguridad y prevención del delito. Desde el 2018 colabora en la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de la Alcaldía Cuauhtémoc como jefe de unidad departamental de control y gestión de denuncia. Para esto, Edgar, para el día de hoy, ¿podrías decirnos por qué es necesaria la participación de la ciudadanía en la obtención de datos que permitan construir respuestas para la prevención del delito? Claro. Bien, creo que algo que tenemos en común entre todos nosotros es que el comportamiento delictivo no es solamente de un factor, ¿no? No todo no es una persona la que lo ejecuta, ni tampoco en un solo lugar. Entonces, todo lo que sucede en la calle, a pesar de que la autoridad y el gobierno de la ciudad hace esfuerzos por tener cámaras, policías, etcétera, implementación de herramientas que le hagan acercarse más a lo que sucede. Al final del día son los ciudadanos los que palpan día con día lo que ocurre en una calle, en un callejón, en una esquina, en un semáforo. Entonces, son los ojos y la voz de lo que ocurre en su comunidad. Nosotros, desde el gobierno de la alcaldía, bueno, hemos entendido que la cercanía con la ciudadanía es importante, es primordial en muchos sentidos. Y desde el punto de vista de la prevención del delito,
pues no podemos actuar si no es a través de la participación de los ciudadanos. El hecho de que nosotros llevemos operativos y policías a un cierto lugar es porque la misma ciudadanía nos lo solicita, nos indica en dónde y qué es lo que está ocurriendo. A través, como bien ya lo mencionaban, no todo no todas los delitos son denunciados. Entonces, la cifra negra pues llega a través de los ciudadanos propiamente, de que ellos nos señalen qué es lo que ocurre, y por muy pequeño que sea, como hace rato lo comentaban, por ejemplo, que ponían el ejemplo del transporte público y que muchas veces se realizaban faltas administrativas a través de la violación del reglamento de tránsito. Si no se atiende de manera precisa y a tiempo, esto puede derivar en un incidente delictivo, ¿no? Ya en una violación a alguna ley, ¿no? Entonces, debemos nosotros de identificar qué es lo que sucede y dónde sucede y por qué sucede, tratar de hacer un análisis profundo y qué podemos hacer y quiénes son las personas encargadas o responsables de hacer eso, de que todos esos factores se reduzcan. Y si no es sino a través de la participación ciudadana. Nosotros hemos tenido mucha cercanía con los comités vecinales, con los vecinos, con las organizaciones civiles, con todo mundo nos acercamos, porque al final del día tenemos que atender y recibir y escuchar a todo mundo. Y desde luego atenderlo a modo de que no sea una solución temporal, ¿no? Tratar de que siempre se haga de la mejor manera para no estar invirtiendo recursos y tiempo en el mismo lugar y que esto se vuelva inacabable, ¿no? Entonces, la idea de nosotros es siempre acercarnos, es importante, yo diría que además es primordial que la ciudadanía levante la voz, que señale, que no teman, que se acerquen a las autoridades, a las organizaciones, que comenten, que sepan que siempre hay un camino para resolver lo que ocurre en su comunidad. Gracias, Edgar. Bien, al respecto a lo que nos acaba de contar y responder Edgar, ¿qué podríamos decir, Gonzalo? Tienes mute. Eso. Beto, pues yo creo que hay un tema que tiene que ver, y también con cosas que nos preguntan en el chat, de la análisis sobre la geolocalización de las carpetas de investigación, decirles que también el tema de seguridad vial, cuando hay un siniestro de tránsito que resulta en una fatalidad, se establece, se abre una carpeta de homicidio culposo, ¿no? Entonces, yo no sé si se acuerdan en que la administración pasada de la Ciudad de México se dijo que se había reducido en 18% la siniestralidad de tránsito, ¿no? Pero no se dijo qué metodología se había utilizado, ¿no? Pues, entonces, en ITDP nos dimos a la tarea de detective, de decir, bueno, esto es verdad o esto no es verdad, ¿no? ¿Cómo averiguamos esto? Entonces, afortunadamente, ahí justo antes de que saliera un actuario, un científico de datos que trabajaba en la policía, me dijo, pues yo hice esa investigación y no usé los datos de la policía porque no estaban bien, pero pude utilizar los datos de la entonces Procuraduría General de Justicia y Fiscalía, usando esa metodología, ¿no? Me dijo eso, ya no me alcanzó a pasar los datos, entonces, después de una serie de solicitudes de información y buenas oficios con la entonces Procu y el director de tecnologías, ¿no? Que tenía pues bastante bien organizada su información, pues pudimos medir esto y efectivamente entre 2016 y 2018 se redujeron en casi 23% los homicidios culposos por atropellamiento o algún otro tipo de siniestro de tránsito. Lo que no pudimos verificar es que si no hay una tendencia, y esto era totalmente 100% atribuible a las políticas de seguridad vial, ¿no? Como las fotomultas y algunas otras cosas que sí vimos que estaban funcionando, pero entonces ahí nos sirvieron los datos geolocalizados y de las carpetas de las carpetas de investigación, en este caso pues, de homicidios culposos, pues para poder medir
los efectos de distintas políticas públicas a nivel macro, a nivel ciudad. Pero bueno, ahí como bien antes lo dijo Daniela, esto te puede funcionar para ver a nivel ciudad, para tener análisis pues, más pequeños, más sencillos, que nos pudieran haber dado, tal vez decir, bueno, esta intervención a la infraestructura, ¿no? Donde se hizo más seguro, se pintaron el cruce peatonal, funcionó o no funcionó, no tenemos suficiente información como para decir eso. Entonces también hay que pensar en otras fuentes de datos u otras metodologías ya también para analizar el detalle. Pero bueno, yo creo que a nivel ciudad, este tipo de carpetas y esto sí pueden servir para las personas que nos dedicamos a análisis de política pública de distintos tipos. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y complementando esta sección, Dani, ¿qué nos podrías decir de acuerdo a las respuestas y a los comentarios que han hecho Edgar y Gonzalo? Sí, gracias, Viviana. Pues justo para complementar un poco, la participación ciudadana ayuda a contrastar la información obtenida que ya tenemos en fuentes de información oficiales, porque justo como ya habíamos mencionado anteriormente, no todos los delitos son denunciados y no todas las bases de datos contienen información de todos los delitos en cuanto a víctimas y en cuanto a la localización del evento, el lugar donde ocurrió. También nos ayuda a tener un mayor conocimiento del entorno que se pretende tratar, justo porque, como ya lo mencionaba Edgar, el ciudadano no solo es víctima, sino que es participante del entorno en el que se encuentra. Entonces, ¿quién mejor que el ciudadano que vive en el lugar para conocer cuáles son los factores de riesgo y protección que se encuentran dentro de la comunidad que ya habita? También pues es uno de los actores que justo actúa como víctima y como espectador. Entonces, no solo podemos obtener información de las personas que fueron víctimas del delito, sino de las personas que se encontraban cerca del lugar donde se cometió el delito, ya sea porque viven ahí y pudieron escuchar todo lo que estaba pasando, o porque estaban pasando en un recorrido paseando al perro o yendo a la tienda, poniendo ejemplos muy banales. Y además, para ayudarnos a poner en contraste el tratamiento que nosotros como investigadores tratamos de dar en el área objetivo, ¿no? Porque nosotros podemos decir, sí, esta zona tiene mucha presencia de homicidios, vamos a realizar esta serie de políticas públicas, pero siempre no está de más tener esta información por parte de los ciudadanos de si nosotros necesitamos más cámaras, necesitamos más recorridos patrullales, pero nosotros no lo conocemos, sino que ellos son los que realmente están viviendo en ese entorno y conocen cuáles son las políticas que están actuando ahí. Y pues sí, muchas gracias. Bien, gracias, muchas gracias. Pues en esta sección hemos visto cómo la participación ciudadana es fundamental, es muy importante para obtener estos datos. Bien lo decía Edgar, bien lo decía Dani, Gonzalo, el obtener los datos es gracias también a los ciudadanos, a las ciudadanas que participan. Y bueno, ¿por qué hacemos este tipo de llamados a la acción? Para que comprendamos qué es la geolocalización. Una vez que tú entiendes que la geolocalización es importante para prevenir la violencia, delincuencia, creo que generas mayor conciencia y participas para que se puedan obtener estos datos y ayude a la autoridad a crear respuestas para la prevención del delito de una manera adecuada. Esto es lo que hacemos el día de hoy, darles a conocer la importancia de la geolocalización para la prevención de la violencia. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Es importante que sepan, Gonzalo, Daniela, Edgar, que en el chat también hubo mucha participación. El tema, pues, para algunas personas puede ser algo nuevo, para otras personas pues les interesa el trabajo que ustedes realizan desde sus instituciones. Entonces hubo ahí mucha interacción también de parte del público y ahora queremos pues pasar a la sección de preguntas y respuestas. Aquí la dinámica va a ser la siguiente. Cada uno de ustedes va a tener 2 minutos para dar respuesta a la pregunta que hizo el público. Y el resto de la audiencia les pedimos que
si en algún momento no nos da tiempo de responder todas las preguntas que hicieron, pues vamos a pasar igual un link, que es una encuesta donde ustedes van a poder hacer las preguntas que no se pudieron responder por las cuestiones del tiempo. Y también se las haremos llegar directamente a Gonzalo, a Daniela y a Edgar para que puedan resolverlas. Entonces vamos a pasar con nuestra primera pregunta y es para Gonzalo. ¿Podrías decirnos y compartir, o más bien compartir algún caso de éxito en el que la tecnología contribuyó a mejorar la seguridad en alguna colonia o comunidad? Creo que sí. Y tengo que decir que la tecnología por sí sola, creo que en ningún caso contribuyó a mejorar la seguridad. O sea, la tecnología hay que pensarla como para qué, ¿no? O sea, no hay que, pues existen vendedores de fierros profesionales que le venden a la gente de los gobiernos y no sé cuántos C5 y cuánto dinero se han gastado en C5 en el país, o cuánto dinero se gastó en enciclomedia sin que mejoraran los aprendizajes, ¿no? Gastaba 3 veces el presupuesto de la UNAM al año, ahí por el 2004, 2005, ¿no? Y se gastó muchísimo en tecnología y no se mejoró. Y en muchos C5 no están dando resultados. Cuando hay resultados, es porque la tecnología se está pensando en una lógica, en el caso de la seguridad o objetivos de política pública, en una lógica de política pública, ¿no? Que se está buscando resolver un problema y se están considerando también otros elementos relacionados con el factor humano, la capacidad institucional, etcétera. Entonces, ¿en dónde, por ejemplo, podemos ver que ha funcionado la tecnología para mitigar conductas de riesgo? Por ejemplo, cuando se instaló el C5 en la Ciudad de México, pues tuvo un enfoque muy claro en reducir los robos de vehículos, ¿no? Y estos se fueron a menos de la mitad, porque funciona muy bien para ese tipo de crímenes, pero no funciona tanto para otros, ¿no? O si no está atado a temas de otros cambios en la política pública, ¿no? O sea, en Inglaterra pasó lo mismo con su C5, pero por ejemplo yo que usaba mi bicicleta cuando vivía en Londres, no había recursos para perseguir delitos de bicicleta porque se considera que las bicicletas eran muy baratas para usar tiempos de las policías. Entonces, el robo de bicicletas en Londres, a pesar de que lo siguen en las cámaras, no utilizan tiempo de la policía para encontrarlos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo ya no pude recuperar mi bicicleta, pero como yo, hay miles y miles de personas que dependen de su bici para llegar a las oportunidades que le dan las ciudades, ¿no? Entonces, si no existe este match entre la tecnología y la capacidad institucional y el factor humano, pues la tecnología no va a funcionar, ¿no? Entonces, sí me gustaría dejar esto muy claro, pues para que no parezca que nosotros pues, estamos haciendo publicidad a los vendedores de tecnología, ¿no? Sino que esto es algo pues mucho más global. Perfecto, muchas gracias. Tienes mute, Alex. Sí, muchas gracias, Gonzalo. Sí, tenemos una pregunta para Daniela. Entonces, por ahí mencionan si existe algún análisis sobre la geolocalización de las carpetas de investigación y si es posible geolocalizar familias donde exista la violencia. Adelante, Daniela. Sí, gracias. Investigaciones respecto a geolocalización, sí, hay varias por parte de sociedad civiles donde yo más conozco. Tenemos, recientemente se publicó Hotspots NESA, 10,000 cuadras de resguardo por vecinos, presentada por México Evalúa. También por parte de esta organización está 5,013 homicidios en Ciudad de México, donde se hace este estudio de información georreferenciada. Y respecto a la última pregunta de si es posible reconocer familias donde hay violencia, o ¿cómo era? Perdón, Alex, ¿me la puedes repetir? Claro que sí, Daniela. Y la última es que si es posible geolocalizar a familias donde exista la violencia. Creo que sí, perdón. No, sí, claro. Más que nada creo que se están refiriendo a que si podemos ubicar este delito de la violencia familiar, si se puede geolocalizar igual en algún estudio. Ya, de violencia familiar creo que no.
No hay estudios justo porque además de las bases de datos que tenemos información acerca de las víctimas dentro de carpetas de investigación, no hay información georreferenciada a grado calle. Un ejemplo de esto pues es el Secretariado Ejecutivo, que es justo donde tenemos esta información. La desagregación más grande es a nivel estatal, no es a nivel municipal, entonces nosotros no conocemos cómo es la violencia familiar a nivel municipal y pues muchísimo menos a nivel más local, ¿no? A nivel calle. Entonces, creo que no, por el momento yo desconozco si hay estudios de geolocalización acerca de violencia familiar. Muchísimas gracias, Daniela. Bien, y pues ahora vamos con Edgar. Edgar, ¿podrías decirnos, por favor, bueno, aquí preguntan la audiencia, ¿por qué motivo la ciudadanía tiene desconfianza a denunciar? Y, bueno, como no denuncian, ¿cómo la autoridad resuelve o da respuesta, más bien da respuesta a situaciones si no cuenta con estos datos de estadísticos o de geolocalización del delito? Si nos puedes ayudar a responder esa pregunta, por favor. Claro que sí. Bien, ¿por qué motivo la ciudadanía tiene desconfianza a denunciar? Bueno, en principio, un hecho delictivo o el ser víctimas de un delito nos hace vulnerables, nos identifica como unas personas vulnerables. En ese momento nosotros nos encontramos en una posición emocional que primero de desapego, digamos, ¿no? Nos sentimos un poco solitarios, digamos, como que nadie nos ayuda. Entonces, el hecho también de levantar una carpeta de investigación es un procedimiento largo, tedioso. Eso creo que somos los primeros en reconocerlo desde la autoridad. Es complicado también, después de haber sido víctimas, llegar, platicar, esperar, en principio. Posterior a ello, bueno, muchas veces se han identificado algunos casos en los que la autoridad no ayuda al ciudadano, en los que no le extiende la mano, no entiende en esa situación en la que se encuentra. El tiempo de respuesta hace que la desesperación crezca. Entonces, en ese momento uno a veces prefiere no hacerlo. O muchas veces desconocemos qué es lo que va a pasar si hacemos una carpeta de investigación. Y en esos momentos nosotros pensamos que todos están en nuestra contra, el tiempo incluso, y no estamos dispuestos, no nos creemos dispuestos para levantar una denuncia. Si bien es cierto es que se han hecho muchos esfuerzos por parte de la Fiscalía, el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría, de agilizar estos procedimientos, ¿sí? Pues bueno, hay días, fechas, horarios, agencias, bueno, coordinaciones territoriales o agencias de Ministerio Público en los que se saturan. Entonces hay veces que esto contraviene a que pues la ciudadanía tenga el tiempo suficiente o las ganas de seguir enfrascada en el mismo momento emocional. Yo pienso que principalmente es eso, y el desconocimiento, no saber que es importante, que es primordial para que se persigan los delitos, para que se identifiquen a las víctimas, para que se pueda, en ciertos casos, resarcir el daño. Eso es importante, una denuncia. Es por donde muchas de las políticas públicas, muchas de las acciones de gobierno surgen. Es por donde muchas de las decisiones, incluso de tecnología, pensando en la geolocalización, pensando en las cámaras, pensando en la ubicación de botones de pánico, etcétera, surgen a raíz de esas denuncias. ¿Y cómo se resuelve el gran reto si no se tienen los datos? Bueno, yo creo que siempre se parte de lo que se tiene, ¿no? De los datos. Nosotros, como lo comenté hace un momento, al final del día identificamos que hay lugares, hay zonas que se caracterizan por ciertos delitos, que se cometen ciertos delitos. Aunque no tengamos todos los datos precisos, se asume de antemano que si ahí sucede algo, es que se presupone que sí hay
que hay más allá, ¿no? Que no solo es esto que se está denunciando, que seguramente hay otros factores que hacen que esa zona sea insegura o que se perciba insegura. Y entonces es como nosotros vamos a la calle, preguntamos a los ciudadanos, identificamos para poder determinar qué se puede hacer para reducir esos riesgos, qué se puede hacer para disminuir la incidencia delictiva. Bueno, ahí se toman las decisiones, pero yo diría que es a partir de los datos que se tienen, y el segundo es salir a la calle y recorrer esos puntos para identificar los factores de riesgo. Bien, perfecto. Muchas gracias, Edgar, por esta respuesta. Pues bueno, hemos terminado con el panel. Vamos a dar la conclusión del webinario del día de hoy. Y pues el tema fue la geolocalización del delito y sus efectos en la prevención de la violencia. De acuerdo a la participación de nuestros ponentes, podemos concluir que la geolocalización es muy, muy importante para construir comunidades más seguras. La geolocalización nos ayuda a identificar conductas de riesgo, y estas conductas de riesgo pues las vamos identificando para prevenirlas y así vivir en un espacio pacífico, en un espacio armónico. Y algunas herramientas que, bueno, han utilizado en alguna de las instituciones que hemos mencionado el día de hoy, pues son herramientas o dispositivos electrónicos que ayuden a realizar denuncias, por ejemplo, en el transporte público. Eso es uno de los ejemplos que hemos tenido el día de hoy. También podemos decir que la geolocalización del delito nos va a ayudar a tener una idea de los patrones y tendencias del delito. Por ejemplo, lo mencionaban muy bien nuestros panelistas, el horario de cierto delito, o bien a qué tipo de población está sucediendo, o la tendencia, si este delito va incrementando o disminuyendo. La geolocalización nos va a brindar estos datos. Y bueno, la geolocalización también nos va a permitir a identificar los factores de riesgo y los factores de protección. Por ejemplo, si hay algún factor de protección en esta zona, bueno, pueden ser el alumbrado, los senderos seguros, y algunos factores de riesgo también me va a dar el dato. Entonces, básico que en esta geolocalización se hagan los análisis de las tendencias, de los patrones y de los factores de riesgo y protección. Ahora, ¿por qué hacemos este tipo de llamados a la acción? ¿Por qué es necesario que la ciudadanía lo escuche? Porque la participación de la ciudadanía nos va a ayudar a obtener esos datos que permita a la autoridad construir respuestas para la prevención del delito. Lo mencionábamos en nuestro panel con nuestros ponentes, que no solo es un trabajo de la ciudadanía, o no solo es un trabajo de la autoridad, sino, como lo hemos mencionado siempre en México Unido contra la Delincuencia, es un trabajo en conjunto, es una labor que nos corresponde de los dos lados para que se puedan obtener esos datos que nos permitan mejorar nuestra comunidad, que nos permitan tener una respuesta adecuada a la situación que vivamos en la comunidad acerca de la violencia o delincuencia. Y les invitamos a que hagan este ejercicio de denuncia, aunque sea muy pequeña, que ustedes tengan este ejercicio, porque de esa manera obtenemos información para poder pues mejorar y atender la situación de violencia o delincuencia en la que nos encontramos en nuestro entorno o en la comunidad. Y unos tips, o más bien unas herramientas también que nos recomendaron, que son bases de datos desagregados, muy, muy desagregados. Pueden acudir a INEGI o bien a Agencia de Investigación Criminal, nos decía también nuestra panelista, para que puedan obtener información bien concreta sobre estos delitos. Podemos decir que la prevención del delito, una vía también para llegar a prevenirla, es a través de la geolocalización. Entonces, importantísimo tenerlo claro y tenerlo presente para que se pueda mejorar nuestro entorno. Y bien, vamos a cerrar nuestro panel del día de hoy. Y para finalizar nuestra actividad, hacemos un llamado y los invitamos a ser parte de la red.
a inscribirse a nuestros talleres de líderes juveniles, al de padres y madres de familia, talleres formativos en cultura de la legalidad, en monitores de juzgados cívicos y ministerios públicos. Estos talleres te permitirán tener una ciudadanía más activa con competencias básicas para exigir y colaborar con las autoridades y así mejorar la seguridad ciudadana. Síguenos en redes sociales para estar pendiente de las fechas de inscripción de nuestros talleres y de los siguientes webinarios. Antes de irnos, nos gustaría seguir leyendo las sugerencias o comentarios que tengan de este webinario, por lo que les estamos compartiendo un link de una breve encuesta en el chat para que ahí escriban sus comentarios y sugerencias. La grabación de este webinario la encontrará en unos minutos en nuestro Facebook. Y pues antes de irnos, quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Por supuesto, a todos los miembros de la red Conéctate por tu Seguridad, a los miembros del nodo, a los facilitadores, líderes juveniles, monitores en ministerios públicos y juzgados cívicos, a los padres y madres de familia que se han formado en temas de cultura de la legalidad y al público en general. Gracias por acompañarnos y por informarse sobre estos temas de gran importancia como ciudadanía. Y por supuesto, gracias Gonzalo, gracias Daniela, gracias Edgar por su extraordinaria participación en este webinario. Ha servido de mucho para los miembros de la red. Y pues gracias a Alejandro por acompañarme en la moderación del día de hoy. Gracias Viviana por compartir con tu servidor este espacio de llamado a la acción. Y pues bueno, a nombre de México Unido contra la Delincuencia, les agradecemos haber estado con nosotros. Nos vemos el siguiente jueves. Hasta la próxima. Gracias. Bye, bye.